Muy buenas noches o muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar acá en Santiago de Chile en esta ocasión y tener así el privilegio de verlos a ustedes aquí, los que son de Santiago, los que son de diferentes lugares de Chile y también de la Argentina y también de Bolivia, también vi de Bolivia por aquí a Tirsa y no sé de qué otro país también se encuentran aquí. Es para mí un privilegio verlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes para que sí continúen llenos de amor divino, de entusiasmo y de interés, trabajando en la obra de Dios, realizando el trabajo que corresponde para nuestra edad y para nuestra dispensación, que es lo que Dios nos ha dado para llevar a cabo. Porque al hacerlo se está cumpliendo un sinnúmero de escrituras y todas en favor nuestras. En una ocasión, cuando Jesús tenía 12 años, tenemos aquí una historia muy hermosa de Jesús, de esa etapa de la vida de Jesús, la cual quiero leer, la cual nos enseña a nosotros dónde nosotros debemos estar. San Lucas capítulo 2, verso 41 al 52, dice así: iban sus padres, o sea José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando Jesús tuvo 12 años. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, o sea María, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. O sea, en esa ocasión no tenían las facilidades que tenemos hoy en día. Ustedes han venido, algunos de ustedes, de lugares más lejanos que de donde había ido José y María con Jesús a Jerusalén, a la fiesta. Ahora sigue diciendo, ellos tenían que ir caminando y algunas veces el que tenía un burrito iba en su burro o a caballo o en camello. Ahora sigue diciendo, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esto fue
un error María decir que José era su padre, porque al decir que José era su padre, estaba invalidando con esa palabra lo que en realidad era cierto, que Jesús había nacido por creación divina y no por la unión de María con José. Esto pues no le agradó a Dios. Ahora sigue diciendo: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahí Jesús enderezó lo que María dijo, porque ahí Jesús señaló que José no era su padre, sino que su padre es Dios. En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y cuáles son los negocios del Padre Celestial? Cumplir sus promesas para toda edad o toda dispensación. Y Jesús estaba en esos negocios, en el cumplimiento de lo que Dios prometió para ese tiempo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Dónde estás tú? Él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario. No solamente que conviene, sino que es necesario estar. Y yo les digo a ustedes, en los negocios de mi Padre, el Señor Jesucristo, me conviene estar. Me es necesario estar a mí. ¿Y ustedes? Pues a todos nosotros nos es necesario estar en los negocios de nuestro Padre, el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Padre. ¿Dónde estás tú? Vamos a ver si realmente estamos en sus negocios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Es necesario que sepamos dónde estamos en el programa divino. Recuerden cuando el hombre cayó en el huerto del Edén. Dios estaba en el huerto del Edén, luego de la caída, buscando al hombre. Y lo llamó. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque Adán y Eva se habían hecho ropa de hojas de higuera y se habían escondido entre los árboles cuando escucharon a Dios en medio del huerto. Ellos, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? Su hijo, Adán, ¿dónde estaba? Miren ustedes, se había escondido. Ya no estaba en el lugar que primero estaba cuando Dios lo visitaba. Estaba escondido en otro lugar y se había hecho una ropa de higueras. Encontramos que no estaba donde Dios estaba hablando. No estaba donde Dios estaba presente. Y estaba escondido de la presencia de Dios. Pero siendo un hijo de Dios, Dios lo buscó. Dios lo buscó porque Dios no abandona a sus hijos. Vean ustedes, Adán no estaba buscando a Dios, ni Eva tampoco, sino Dios buscando al hombre, Dios buscando a su hijo. Eso es lo que Él ha estado haciendo en las diferentes dispensaciones, buscando a sus hijos, buscando a sus escogidos, llamándolos, colocándolos en la edad y dispensación que les corresponde vivir, de acuerdo al tiempo en que aparecen en este planeta Tierra. Algunos son encontrados por Dios cubiertos de hojas de higuera, o sea, cubiertos de alguna religión de este mundo o alguna secta religiosa. Pero cuando Dios llama a sus hijos le responden, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los hijos de Dios, cuando escuchan la voz de Dios, paseándose en el huerto del Edén actualizado, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, sus hijos no pueden hacer otra cosa sino decir: mi Padre Celestial, mi Dios, mi Creador, está llamando, está hablando en su huerto. Y no pueden decir otra cosa sino: heme aquí, Señor. Él tiene la solución para ese tiempo. Encontramos que luego de Dios juzgar al hombre, a la mujer y a la serpiente, dice que le dio una vestidura correcta a Adán y a Eva. Los vistió con pieles, y para darle esa vestidura tuvo que morir un animalito por causa de ellos. Ese animalito representa a Cristo, el cual murió por nosotros, para nosotros ser vestidos de la justicia divina. Ahora, nosotros tenemos que comprender que estamos viviendo en el fin del siglo. Dios ha estado tratando con sus hijos a través de los siglos pasados, de los milenios pasados también, a través de edades y dispensaciones pasadas. Y encontramos que Dios buscó en cada edad y en cada dispensación a sus hijos. Él dijo: nadie los arrebata de mis manos. Amén. Un hijo de Dios, un escogido de Dios, es un hijo de Dios
para siempre. Por eso podemos ver que Dios tiene un programa el cual lleva a cabo en la edad y dispensación en que aparecen los hijos de Dios. En cada edad y en cada dispensación, Dios ha tenido un programa en el cual ha llamado a sus hijos. Al dar a conocer Dios ese programa a sus hijos en esa edad o dispensación, los hijos de Dios ahí oyen la voz de Dios, porque es a través del mensaje que proclama el programa que Dios está llevando a cabo que los hijos de Dios escuchan la voz de Dios. Es la voz de Dios dándole a conocer su programa en favor de sus hijos. Y entonces los hijos de Dios se dan cuenta que Dios es el que los está llamando, les está mostrando su programa, les está mostrando el camino a la vida eterna y pueden sentir ese amor divino manifestado en esa edad y en esa dispensación a través del programa de Dios correspondiente para ese tiempo. Vean ustedes, a través de todas las edades y dispensaciones, el programa de Dios ha sido siempre en favor de sus hijos. Y cuando un hijo de Dios no está en la edad que le corresponde para el tiempo en que vive y en la dispensación que le corresponde para el tiempo en que vive, Dios lo llama. ¿Dónde estás tú? Y lo llama y le muestra cuál es la edad y dispensación y lo acomoda en el lugar que le corresponde. Porque fuera de esa edad y dispensación correspondiente para el tiempo en que vive cada hijo de Dios, la persona no puede hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es de acuerdo a la edad y dispensación correspondiente para ese tiempo. Vean ustedes, Dios le dijo a Noé: prepara un arca y la vas a preparar con este material y la vas a preparar en esta forma. Esa fue la voluntad de Dios en cuanto a la construcción del arca. Y Noé con su familia construyendo esa arca estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero se pone cualquier persona en este tiempo a construir un arca y no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue para otra edad y para otra dispensación. Y el juicio que iba a venir era de agua, ahora es de fuego. ¿Y cree usted que con un arca de madera va a escapar del fuego que va a venir? No. El programa de Dios para nuestro tiempo no habla de un arca literal, como la que hizo Noé. Más bien, en el programa divino que corresponde para nuestro tiempo, Dios tiene la forma de escapar del juicio que va a venir. Para nuestro tiempo, Él ha prometido la trompeta final, o gran voz de trompeta. Él en San Mateo capítulo 24, verso 31 dijo: y enviará sus ángeles. ¿Quién? El Hijo del Hombre, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Dónde los van a juntar? Donde está la palabra, en la palabra de esa edad. ¿Y cuál es la palabra de la edad y dispensación? Donde serán juntados los escogidos en cumplimiento a esta promesa. Esta es una promesa para el fin del siglo. Por lo tanto, son juntados los escogidos
en la palabra del fin del siglo, en las promesas del fin del siglo. Y la palabra y promesas del fin del siglo, ¿en qué edad estarán? ¿En la primera? No, si la primera edad aconteció hace casi 2000 años. En la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o sexta edad, tampoco eso aconteció por allá por Europa. En la séptima edad, tampoco eso aconteció en Norteamérica y ya terminó. ¿Y dónde entonces? En la edad de la piedra angular, la edad octava. Y cuando se dice 8, el 8 representa eternidad. Ahí estará toda palabra que corresponde al fin del siglo. Y ahí Dios cumplirá en esa edad toda promesa que corresponde al fin del siglo y también al glorioso reino milenial. Toda promesa que corresponde al fin del siglo y también al próximo siglo será cumplida en la edad de la piedra angular. Ahí está la palabra para todos los hijos de Dios. Ahí está el alimento espiritual para todos los hijos de Dios. Por esa causa Cristo reúne a todos sus hijos en la edad donde Él tiene la palabra del fin del siglo, del fin del tiempo y también del próximo milenio. Porque ya la palabra que Él dio para otras edades ya se cumplió. Y ya ese alimento se lo comieron en esas edades. Y el mensajero de esas edades se fue. Y lo que no fue cumplido en esas edades, pero que en esas edades Dios le reveló a esos mensajeros de las edades pasadas que Él haría ciertas cosas y ellos pensaron que era en la edad de ellos y no fue cumplido eso en la edad de ellos, corresponde a nuestra edad. Es como aconteció con el profeta Elías. Dios le dijo: regrésate allá en el monte Oret, o sea, el monte Sinaí, donde Elías se fue. Llegó huyendo allá porque Jezabel lo quería matar. Y se fue al monte Oret, a una tierra gentil, por allá, y el monte Oret o monte Sinaí fue el lugar donde Dios le apareció a Moisés y donde le dio las tablas de la ley y donde estableció el pacto con el pueblo hebreo. Elías llegó a ese monte y allí Dios le habló. Le habló en el silbo apacible. No le habló en las otras etapas, sino que le habló en el silbo apacible. No le habló en la etapa del viento poderoso, viento recio que rompía los montes y quebraba las peñas. Esa etapa representó la etapa luterana. No le habló a Elías en la etapa del terremoto, sí, porque esa era la edad wesleyana. No le habló en la etapa del fuego, esa era la edad pentecostal. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ahora miren ustedes, vamos a ver aquí. Dice, Dios le dijo, Él le dijo: sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba. Jehová pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí él le dice, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ahora vean ustedes, Dios le habló en aquel silbo apacible. En el silbo apacible, esa cuarta etapa era donde Dios estaba. En las otras etapas, Dios estaba pasando. Porque en las etapas del lugar santo, Dios iba pasando de edad en edad, de etapa en etapa, hasta luego llegar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se quedaría, hablando del templo del Señor, que está representado en el monte Sinaí, está representado también en el monte de la transfiguración, porque un monte representa un reino. Y ese es el reino del Señor Jesucristo, su cuerpo místico. Ahora, en esa cuarta etapa del silbo apacible, encontramos que Dios le habla a Elías. Y encontramos que esto ocurre luego que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil terminan. Encontramos que fuera de la 7ª edad de la iglesia gentil es que Dios le habla a Elías. Elías, en su cuarta manifestación, encontramos que le habló en esa etapa de la Odisea, pero también cuando salió Dios de la 7ª edad y estaba tocando a la puerta a través de él, y la puerta de la Odisea estaba cerrada. Encontramos que en esa etapa entre la 7ª edad y edad de la piedra angular, en esa brecha, Dios le habló a Elías en su cuarta manifestación de Elías y lo usó en esa etapa y precursó la segunda venida de Cristo.
Esa fue la etapa más importante de nuestro hermano Branham. Fue una etapa que duró pocos años. Fue una etapa que Dios le habló en diferentes formas y fue colocado todo el fundamento que prepararía al pueblo para la segunda venida de Cristo. Para que el pueblo no estuviera esperando la segunda venida de Cristo en una forma teológica, para que no estuviera esperando la segunda venida de Cristo en una forma intelectual, para que no estuviera esperando la segunda venida de Cristo a su manera, a la manera humana de cada persona, sino que la estuviera esperando a la manera de Dios. Y luego que se va el cuarto Elías, luego de eso se llega a la edad de la piedra angular. Ahora, miren ustedes, el profeta Elías en su cuarta manifestación recibió de parte de Dios una revelación muy amplia en cuanto a todo lo que Dios realizaría. Y encontramos que muchas cosas que él dijo que serían hechas, no fueron hechas en el tiempo del cuarto Elías. Y encontramos que cualquier persona que no entienda que Dios se va moviendo de una edad a otra edad, y lo que no es cumplido en una edad y está prometido por Dios para ser cumplido a los hijos de Dios, viene después otra edad en donde puede ser cumplido. Y si no se cumple en esa edad es porque está para otra edad más adelante. Y si no se cumple en esa otra edad es porque está en otra edad más adelante. Y si no se cumple en todas las edades de esa dispensación es porque está para una nueva dispensación. Hay un sinnúmero de cosas que fueron profetizadas, anunciadas, prometidas por Dios a su profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, a Elías en su cuarta manifestación. Él algunas veces esperaba que Dios las cumpliera en él, pero él partió y no fueron cumplidas muchas de esas promesas. Por lo tanto, corresponden a una nueva edad y a una nueva dispensación. Así como Dios le dijo a Eliseo, a Elías, ve y unge a Hazael por rey de Siria, y también a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. Cuando Dios le dice en profeta por lugar tuyo, ya Elías sabe que le queda poco tiempo y que ya después de él viene el próximo profeta. Porque Dios no tiene dos profetas y menos dos profetas mayores del calibre de Elías y de Eliseo a la misma vez. Y no tiene dos Elías operando al mismo tiempo. No tiene, en palabras más claras, no tiene el espíritu y virtud de Elías en uno y el espíritu y virtud de Elías en otro a la misma vez, sino en uno solo. Ahora, ¿qué hizo Elías? Fue directo y ungió a uno de los tres.
fue directo y buscó a uno de los tres. Le tiró el manto y después, al poco tiempo, cuando Elías se fue, vino la unción del Espíritu que estaba en Elías, vino en una doble porción como la pidió Eliseo. Vino sobre Eliseo y allí estaba Elías nuevamente en una doble porción, pero se llamaba Eliseo. Cuando se habla de Elías, se habla del ministerio que estaba en Elías, ese espíritu ministerial pasando a otros hombres que no necesariamente tienen que tener el nombre de Elías. El nombre que más se pareció al de Elías fue Eliseo. Luego vino el tercer Elías, y ese nombre de el tercer Elías menos se pareció al del primer Elías. Se llamaba Juan. Y luego vino el cuarto Elías, y menos se pareció al nombre del primer Elías. Pero fue el mismo espíritu ministerial. Y así hasta que se cumple la manifestación de Elías en su quinta manifestación. Ahora, Elías ungió a Eliseo por profeta en su lugar. El espíritu de Elías lo ungió, pero no ungió ni a Jehú ni a Asael. Y cualquier persona puede decir: pero Dios le dijo a Elías que lo hiciera y no lo hizo. Sí, Elías lo hizo. Lo que pasa es que no lo hizo estando en el primer cuerpo, sino en el segundo cuerpo, que se llamaba Eliseo. Y lo que no cumplió en el primer cuerpo y en el segundo cuerpo, ven ustedes, dice en Malaquías capítulo 3, dice: aquí envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y acá en el capítulo 4, verso 5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción o con maldición. Dice aquí: y hiera la tierra con maldición, o sea, con las plagas de la gran tribulación, que son la maldición o maldiciones apocalípticas que están ahí señaladas. Ahora, aquí en este pasaje habla de Elías convirtiendo el corazón de los padres a los hijos y convirtiendo el corazón de los hijos a los padres. Vean ustedes, Elías en su tercera manifestación en Juan el Bautista convirtió el corazón de los padres a los hijos, a la doctrina apostólica, a los padres hebreos, los convirtió al pueblo hebreo. Los que creyeron en Cristo fueron convertidos sus corazones a la fe de los hijos. Y dice también: y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso lo hizo el cuarto Elías, convirtiendo el corazón de los hijos de Dios a las enseñanzas apostólicas, a las enseñanzas de los apóstoles. No sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Todo esto antes que venga la gran tribulación. Ahora aquí vemos a Elías manifestándose en dos trabajos: convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y vean ustedes, el corazón de los padres a los hijos 2000 años atrás, el corazón de los hijos a los padres hace poco, en este mismo siglo XX. Casi 2000 años de separación. Y podemos ver que lo que Dios dice que va a hacer Elías, lo hace. No importa que no lo haga en su primera manifestación. Luego viene una segunda. En la segunda manifestación de Elías, el espíritu ministerial de Elías en Eliseo, ungió a Hazael por rey de Siria y ungió a Jehú por rey de Israel, mandando a uno de los hijos de los profetas con aceite para ungir a Jehú, o para ungir a Hazael, a uno de los dos. Parece que fue para ungir a Jehú. Así es que, vean ustedes, Dios tenía 5 manifestaciones de Elías, del espíritu ministerial de Elías, para llevar a cabo una obra en diferentes etapas. Miren ustedes, para la etapa de la ley, encontramos que tuvo 3 manifestaciones. Para la dispensación de la gracia, una manifestación. Y para la dispensación del reino, otra manifestación. Dispensación de la ley, Elías, Eliseo y Juan el Bautista. Para la dispensación de la gracia, Elías, conocido por William Marion Branham. Y para la dispensación del reino, en el ángel del Señor Jesucristo. Y en esa última manifestación se cumplirá toda promesa que Dios haya hecho, que realizará a través de Elías. Y toda promesa que haya hecho a Moisés, toda promesa que haya hecho a Moisés y no haya sido cumplida, la cumplirá en la segunda manifestación del espíritu ministerial de Moisés, el cual está prometido como uno de los 2 olivos, uno de los 2 candeleros, uno de los 2 ungidos, porque son estos 2 espíritus ministeriales, el de Elías y de Moisés, los 2 espíritus ministeriales ungidos para la realización de la obra de Dios en el fin del tiempo. Y Dios cumplirá toda promesa que corresponde para el fin del tiempo a través de estos 2 espíritus ministeriales operando en el ángel del Señor Jesucristo. Estos son 2 espíritus ministeriales mayores, aunque uno es mayor que el otro. El de Moisés es mayor que el de Elías en cuanto a espíritu ministerial, porque Elías en todas las edades pasadas y dispensaciones pasadas, cuando ministró como un mensajero de una edad, en donde único ministra en un mensajero dispensacional es en su 5ª manifestación.
en donde quedará adoptado ese espíritu ministerial. Ahora, el de Moisés fue en una dispensación. Mensajero para una dispensación. Por eso, solamente con el ministerio de Elías no se puede traer un mensaje dispensacional. Por eso cuando Elías en su cuarta manifestación quiso ir al pueblo hebreo, no le fue permitido. Porque es un mensaje dispensacional el que el pueblo hebreo va a recibir. Y ese mensaje dispensacional es el evangelio del reino. Y van a ser colocados en una nueva dispensación. La dispensación del reino. El ministerio de Moisés es un ministerio dispensacional. Y ese ministerio fue el que le dio la ley. Es el único ministerio que conoce la ley para actualizársela al pueblo. Por esa causa se requiere el ministerio de Moisés. Por ellos a Jesús le dijeron, ¿a quién creían ellos? Le dijeron a Jesús. Ellos no creían sino a Moisés. Nosotros creemos a Moisés. Así es que veremos a ver cuando Dios le envíe el espíritu ministerial de Moisés. Y para que lo entendamos mejor, ¿saben quién es el dueño de todos esos ministerios? El Señor Jesucristo. Amén. Él puede manifestar el ministerio que Él quiera. El de Moisés, el de Elías, el de Ezequiel, el de Isaías, porque Él es el dueño de todos esos ministerios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo encontramos que operó esos ministerios de Elías en otras edades y otras dispensaciones. Por eso la Escritura, San Pedro dice, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, o sea, en los profetas del pasado. Dice que anunciaba las aflicciones que le vendrían al Mesías y las glorias después de esas aflicciones. El único que reparte ministerios es Jesucristo, que es Dios. Es el único que tiene ministerios. Dice, subió a lo alto y dio dones a los hombres. Dio estos ministerios que Él colocó en su iglesia. Y entre ellos está el ministerio de profetas. Ahora, el ministerio de un profeta de una edad es grande. Pero cuando se trata del ministerio de un profeta de una dispensación dispensacional, es mayor. Porque ese viene con un mensaje dispensacional para el pueblo, para llamar al pueblo a una nueva dispensación y darle a conocer todas las bendiciones que Dios tiene para esa nueva dispensación. Y darle a conocer todo el programa divino, toda promesa divina que corresponde a esa dispensación. Y darle a conocer al pueblo cómo entrar a esa dispensación y cómo trabajar en esa dispensación. Y así poder cada uno decir, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Me conviene trabajar. Me conviene estar activo. Me es necesario estar. Porque fuera de esos negocios no llegará a ningún lugar. Porque fuera de los negocios de Dios, para una edad o para una dispensación, no hay futuro para ninguna persona. Miren ustedes, los negocios de una compañía tal
una fábrica, una compañía o lo que sea, una tienda, los negocios de alguna persona o alguna compañía, ¿qué le pueden ofrecer ustedes? Un salario semanal, mensual o mensual, y luego, si trabaja 20 o 30 o 40 años, una pensión. Pero cuando muere, ahí se acabó todito. No le pueden mandar la pensión allá, al cielo, porque no hay fondo en el reino de Dios de esa compañía. No tiene fondos allá, por lo tanto no tiene representación allá. Ahora, en el reino de Dios, trabajamos aquí, y la Escritura para cierto tiempo dice, sus obras con ellos siguen. Así es que nos seguirá todo, no solamente en esta vida terrenal, estando en estos cuerpos, sino todo el beneficio de lo que hayamos trabajado nos seguirá estando en el otro cuerpo, el cuerpo eterno también. Por eso, el que trabaja en el reino de Dios, los que trabajan en la cosecha, recogen, trabajan para vida eterna. Es el único negocio que todo el trabajo es para vida eterna. No hay otro. O sea, no tiene competencia. No hay otro. Por lo tanto, en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. Dijo Jesús, y yo también repito lo mismo. ¿Y cuáles son los negocios de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, para este tiempo? Los negocios de Él son el cumplimiento de las promesas que corresponden para este tiempo, las cuales se están cumpliendo en nuestra edad y nuestra dispensación. Por lo tanto, los negocios de nuestro Padre Celestial, ¿dónde están? En nuestra edad y en nuestra dispensación, los que corresponden para este tiempo. Los que eran para las edades pasadas estaban allá en las edades pasadas, y los hijos de Dios de esas edades trabajaron en esos negocios con el mensajero de esas edades. El grupo trabajó con el mensajero, pero no llegaron a la adopción. ¿Por qué? Porque no estaban en la edad de la adopción. Ya se nos está haciendo tarde, vamos a dejarlo ahí. Recuerden una cosa: todo hijo de Dios, para ser adoptado, recuerden, es necesario que esté en los negocios de su Padre Celestial. El domingo vamos a ver con más claridad este misterio de la adopción. Recuerden, estamos hablando de trabajo. En los negocios de mi Padre nos conviene estar a todos trabajando en esos negocios. Recuerden que de los negocios de nuestro Padre Celestial depende nuestra adopción. Jesús trabajó en los negocios del Padre y fue adoptado en el monte de la transfiguración. Y vamos a dejar eso ahí, ya que el tiempo ha avanzado, pero tenemos el domingo para hablar con todos los detalles que Dios me permita hablar el próximo domingo, porque yo estoy interesado en que ustedes sean adoptados y que yo también sea adoptado.
y trabajando es que vamos a ser adoptados. Yo creo que aquí todos están trabajando. Por lo tanto, puedo decir que los que están trabajando son los que serán adoptados. Los que están trabajando, recuerden ustedes, en una forma o en otra forma, todos tienen que estar trabajando. El que no está trabajando personalmente, haciendo una cosa, entonces está trabajando, respaldando económicamente a los que están en el frente de batalla, trabajando con sus manos. Eso es como en el ejército. No todos los que están al frente allá en la guerra son los que están peleando, sino los que están respaldando a esas personas están en esa guerra también. Lo que pasa es que está el frente y la retaguardia. Los que están en la retaguardia, eso están trabajando y tienen una labor muy importante. Ahora es bueno estar a la frente de batalla. Cada uno vea cómo luchar a la frente de batalla, porque las bendiciones son mayores. No menospreciando los que no están a la frente de batalla, pero recuerden, las bendiciones son mayores para los que están al frente de batalla. Esperamos que todos estemos luchando en los negocios de nuestro Padre Celestial, en los negocios del Señor Jesucristo para nuestra edad y nuestra dispensación. En ellos es que tenemos que estar nosotros trabajando. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre, en los negocios del Señor Jesucristo para el fin del siglo, para nuestra edad y dispensación. Yo estoy en sus negocios, en los negocios del Señor Jesucristo, para la edad de la piedra angular, para la dispensación del reino, en el fin del siglo, y estaré también en el glorioso reino milenial. Yo estoy en los negocios del Señor Jesucristo, de mi Padre. ¿Y ustedes? Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque tenemos un grupo de hijos de Dios, los predestinados, los escogidos, los primogénitos, que estamos en los negocios del Señor Jesucristo, en la edad y dispensación de la adopción. ¿Y qué significa eso para nosotros? Lo cual hace que yo esté tan contento, que pronto yo veré hijos e hijas de Dios adoptadas en el reino de Dios con cuerpos eternos, y también yo me veré con un cuerpo eterno en el reino de Dios para vivir por toda la eternidad. Si seguimos lo que vamos a hablar el domingo, lo hablamos hoy y ya no tendríamos para el domingo la continuación de esta plática. Recuerden lo que Dios desea y lo que yo deseo, y ustedes también, es ser transformado. Y eso es la adopción. Ser transformados para estar como hijos de Dios e hijas de Dios, con
toda la herencia y con vida eterna nuevamente, la cual se perdió en la caída, pero que será restaurada a los hijos de Dios, a los primogénitos en este tiempo final. Esa es la adopción, la cual nosotros estamos esperando, porque estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial, en los negocios del Señor Jesucristo. Y Él nos va a adoptar en este tiempo final. Yo estoy esperando esa adopción, la materialización de esa promesa, la cual no la cumplió en edades pasadas y la cumplirá en nuestra edad y nuestra dispensación. Los de otras edades o el remanente de otras edades están esperando la transformación y la resurrección de los muertos en Cristo en la edad de ellos, pero no la cumplió Dios en el tiempo vigente de esas edades. No se la cumplió Dios a ellos porque no era para la edad de ellos. Es para nuestra edad y nuestra dispensación. ¿Y qué significa esto? Que ninguna persona podrá ser adoptada, podrá ser transformada, a menos que no esté en la edad de la adopción, en la edad de la transformación, en la edad y dispensación para la cual corresponden estas promesas. Y no es porque no deseemos que sean transformadas otras personas. Nosotros deseamos que todos los seres humanos reciban las bendiciones de Dios. Pero Dios tiene edades y dispensaciones en donde Él da lo que Él ha prometido. Y para recibir el cumplimiento de esas promesas, la persona tiene que estar en la edad y dispensación para la cual corresponde el cumplimiento de esa promesa o de esas promesas. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en la edad y dispensación donde Dios cumplirá todas estas promesas. Y ya ha cumplido algunas y faltan otras por ser cumplidas. Eso es muy importante saber dónde estás tú. Si estás en la edad y dispensación vigente delante de Dios, en la cual Dios cumplirá las promesas del fin del siglo, no estés con los brazos cruzados, sino trabajando en esa edad y dispensación y esperando el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. En los negocios de mi Padre me conviene estar, me es necesario estar. A mí me es necesario estar para ser adoptado. Me es necesario estar para Él cumplir lo que Él ha prometido. Para mí, para nuestra edad y para nuestra dispensación y para cada uno de ustedes. Y a ustedes, ¿dónde le conviene estar? ¿Dónde estás tú? Estamos en la misma edad y en la misma dispensación y en el mismo mensaje. Por lo tanto, esperamos en este año final. O sea, año final, los científicos ya han dicho que estamos en el año 2000. Esperamos grandes bendiciones de parte de Dios. Todas las que corresponden para este año y las que corresponden para el próximo año, las esperamos el próximo año. Si nos las da este año, también las agarramos. Y las bendiciones que corresponden para el próximo siglo, las recibiremos también en el próximo siglo, porque no nos detendremos, no nos saldremos de la edad y dispensación en donde están siendo realizados los negocios de nuestro Padre Celestial,
donde están siendo realizadas las promesas divinas que corresponden para este tiempo. Y las que corresponden para el reino milenial también se cumplirán en nuestra edad y nuestra dispensación. Así es que ¿dónde estás tú? En los negocios de mi Padre Celestial. Ahí yo estoy. Y ahí estamos nosotros. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias al Señor Jesucristo por Él usarme en su programa, en sus negocios, para traerlos a la edad y dispensación de los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy agradecido al Señor Jesucristo por este privilegio tan grande que Él me ha dado, de darle a conocer a ustedes la edad y dispensación que corresponde para este tiempo y colocarlos en esa edad de la piedra angular y en esa dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Es tan grande esta bendición que Él me ha dado que yo no tengo casi palabras para expresarle mi agradecimiento. Mi agradecimiento a Él, la forma mejor que yo puedo expresárselo es trabajando en sus negocios y manteniéndome en los negocios de mi Señor Jesucristo, que es mi Padre Celestial. En los negocios de mi Padre me es necesario y me conviene estar. Y a ustedes también les conviene. Yo les digo que les conviene, porque en esos negocios es donde está la promesa de la transformación de nuestros cuerpos. Y está la promesa también de la resurrección de los muertos en Cristo para aparecer en nuestra edad y nuestra dispensación. Así es que caminemos unidos en los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Dónde estoy yo? En los negocios del Señor Jesucristo, en los negocios de mi Padre Celestial. ¿Dónde están ustedes? En los negocios de nuestro Padre Celestial, correspondientes para este tiempo y para el tiempo venidero. Hemos visto en esta noche dónde estamos. Estamos en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero que estemos bien firmes. Y quiero que estemos bien ocupados trabajando en esos negocios. En las diferentes formas de trabajo en los negocios del Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y dejo con nosotros a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta noche. Ya nos veremos el domingo próximo en la mañana para continuar lo que hemos comenzado en esta noche, y vamos a ver todo lo que podamos ver relacionado a la adopción. Vamos por aquí a pasar a Miguel. Ya tenemos a Miguel por aquí. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y hasta el domingo, Dios mediante.
Gracias a Dios. Por William Soto Santiago. Gracias a Dios por William.